13. La humanidad en Venus. 1. Echar raíces de nuevo. La permanencia de la humanidad en Venus duró algo más que toda su estancia en la Tierra. Desde los tiempos del Pithecanthropus hasta el final de la evacuación del planeta nativo, el hombre pasó, como hemos visto, por una asombrosa diversidad de formas y circunstancias. En Venus, si bien el tipo humano era de alguna manera más constante en el aspecto biológico, apenas se podía considerar menos variado en lo cultural. Brindar una reseña de ese periodo, aún en la ínfima escala que hemos adoptado hasta aquí, requeriría otro volumen. Solo puedo esbozar su escueto perfil. El retoño, la humanidad, trasplantada a un suelo extranjero, marchito al principio casi hasta la raíz, se fue readaptando con lentitud, tomando fuerza y forma permanente. Estación tras estación, brotó con hojas y flores de muchas civilizaciones y culturas sucesivas, pero al fin, para forzar la metáfora, logró evitar la recurrente derrota al alcanzar una constitución perenne y una florescencia continua. Entonces, una vez más, por un capricho de la fortuna, fue arrancada de raíz y trasplantada a otro mundo. Los primeros colonos humanos instalados en Venus sabían bien que la vida sería algo muy penoso. Habían hecho todo lo posible para transformar Venus a fin de adaptarlo a la naturaleza humana, pero no pudieron convertirlo en otro planeta Tierra. La superficie habitable era reducida. El clima, casi insoportable. La diferencia extrema de temperaturas entre el prolongado día y la noche producía increíbles tormentas, lluvias semejantes a miles de cascadas, aterradoras perturbaciones eléctricas y nieblas en las que el hombre no podía ver ni sus propios pies. Para empeorar las cosas, la provisión de oxígeno apenas era suficiente para hacer respirable el aire. Peor todavía, el hidrógeno liberado no siempre era expulsado totalmente de la atmósfera. A veces se combinaba con el aire y formaba una mezcla explosiva, y más tarde o más temprano se producía un vasto estallido atmosférico. Los repetidos desastres de esta clase destruían los edificios de muchas islas con todos sus habitantes, además de reducir en forma fulminante el oxígeno del aire. Sin embargo, con el tiempo, la creciente vegetación permitió poner fin al peligroso proceso de electrólisis. Mientras tanto, esas explosiones atmosféricas dañaron a la humanidad en tal medida, que no fue capaz de resolver un misterioso problema que se le planteó algo después de la migración. Una nueva e inexplicable degeneración de los órganos digestivos, que en un primer momento se presentó como una rara enfermedad, amenazó con liquidar a la humanidad en pocos siglos. Los efectos físicos de esa epidemia fueron apenas menos desastrosos que los psicológicos debidos al completo fracaso por dominarla. El inexplicable comportamiento de la luna y el sentimiento de culpa irracional y hondamente arraigado producido por el exterminio de los venusinos ya había debilitado gravemente la confianza en sí misma de la humanidad, y su organizada mentalidad comenzó a presentar síntomas de locura. La nueva enfermedad pudo rastrearse hasta encontrar su origen en el agua venusina, y se supuso que se debía a ciertos agrupamientos moleculares, muy poco frecuentes anteriormente, que se habían incrementado por la presencia de la materia orgánica terrestre en el océano. No se descubrió remedio alguno, y así otra plaga se abatió sobre la debilitada raza. Los tejidos humanos nunca habían asimilado del todo las unidades marcianas que constituían el medio de comunicación telepática. La mala salud universal favoreció, pues, una especie de cáncer del sistema nervioso, que se debía a la proliferación descontrolada de esas unidades. No es necesario mencionar los desastrosos resultados de esa enfermedad. Se fueron incrementando siglo tras siglo, y aun aquellos que de hecho no contrajeron la enfermedad vivían en constante terror de terminar volviéndose locos. Esos problemas se agravaron a causa del calor devastador. La esperanza de que, a medida que pasaran las generaciones, la naturaleza humana se adaptaría incluso a las regiones más sofocantes parecía infundada. En efecto, al cabo de 1 millar de años las islas otrora populosas del Ártico y Antártico estaban casi desiertas. De cada centenar de pilares arquitectónicos, apenas 2 o 3 seguían habitados, y eso solo por unos pocos humanos enfermos y descorazonados que enfocaban sus telescopios a la Tierra para observar el bombardeo de su mundo nativo por fragmentos de la Luna, inesperadamente postergado.
La población decreció aún más. Cada reducida generación alcanzaba un desarrollo menor que la de sus padres. La inteligencia iba declinando, y la educación se tornó superficial y limitada. El contacto con el pasado ya no era posible. El arte perdió su significación, y la filosofía, su dominio sobre la mente del hombre. Incluso las ciencias aplicadas se volvieron demasiado difíciles. El control inexperto de las fuentes de energía subatómica condujo a una serie de desastres, que finalmente dieron paso a la superstición de que toda manipulación de la naturaleza era mala, y toda la sabiduría antigua, una artimaña del eterno enemigo del hombre. Libros, instrumentos, todos los tesoros de la cultura humana fueron por lo tanto quemados. Solo los edificios perdurables resistieron a la destrucción. Del incomparable orden mundial de la quinta humanidad, nada quedó salvo unas pocas tribus isleñas aisladas unas de otras por el océano, y del resto del espacio-tiempo por los abismos de su propia ignorancia. Después de muchos miles de años, empero, la naturaleza humana comenzó a adaptarse al clima y al agua envenenada, sin la cual la vida era imposible. Al mismo tiempo, empezó a surgir una nueva variedad de la quinta especie que carecía de las unidades marcianas. Así, por fin, la raza recobró cierta estabilidad mental, a expensas de sus facultades telepáticas, que el hombre no recuperaría hasta la etapa final de su evolución. Mientras tanto, si bien había superado en parte los efectos de un mundo extraño, la gloria que había conocido ya no existía. Por lo tanto, pasemos rápidamente a través de las eras que se sucedieron antes de que volviese a suceder algo digno de mención. En los primeros tiempos en Venus, el hombre había obtenido alimentos de las enormes islas flotantes de materia vegetal producidas en forma artificial antes de la migración. Pero, a medida que el océano se poblaba de animales modificados de la fauna terrestre, las tribus humanas se dedicaron cada vez más a la pesca. Bajo la influencia de su entorno marino, una rama de la especie adoptó hábitos acuáticos que, con el tiempo, la llevaron a adaptarse a la vida en el agua. Quizá resulte sorprendente que el hombre aún fuese capaz de sufrir evoluciones espontáneas, pero la quinta especie humana era artificial, y siempre había tenido tendencia a sufrir poderosas mutaciones. Después de unos millones de años de transformaciones y selecciones, apareció una especie de subhombre semejante a una foca, muy bien adaptado. Todo su cuerpo adquirió líneas hidrodinámicas, y se desarrolló grandemente la capacidad pulmonar. La columna vertebral se alargó y aumentó su flexibilidad. Se encogieron las piernas, que crecían juntas, y se achataron hasta formar una suerte de timón horizontal. También los brazos eran diminutos y en forma de aleta, si bien conservaban los dedos manipuladores índice y pulgar. La cabeza se había retraído dentro del cuerpo y miraba hacia adelante en la dirección del movimiento natatorio. Unos fuertes dientes carnívoros, un profundo gregarismo y una nueva astucia, casi humana, para la caza se combinaban para convertir a esos hombres foca en señores del océano. Y así permanecieron durante muchos millones de años, hasta que una raza más humana, fastidiada por su eficacia en la pesca, los arponeó hasta exterminarlos. Esta otra rama de la quinta especie degenerada había conservado las costumbres terrestres y las antiguas formas humanas. Tristemente disminuidos en estatura y capacidad cerebral, esos abyectos seres eran tan distintos de los invasores originales, que con toda razón se consideraron una especie nueva, y por lo tanto merecen el nombre de sexta humanidad. Durante una era tras otra llevaron una existencia precaria en las islas boscosas, arrancando raíces, atrapando innumerables aves con trampas y pescando con cebo en las bahías. Con frecuencia devoraban a sus parientes semejantes a focas, o eran devorados a su vez por ellos. Tan limitado y constante era el entorno de esos remanentes humanos, que se mantuvieron estancados biológica y culturalmente durante varios millones de años. Sin embargo, al fin, ciertos accidentes geológicos brindaron de nuevo al ser humano la oportunidad de transformarse. Una poderosa deformación de la corteza del planeta produjo una isla casi tan grande como Australia. Con el tiempo se fue poblando, y de la oposición entre las tribus surgió una raza nueva y versátil.
Otra vez se labró la tierra, se fabricaron artesanías, se estableció una compleja organización social, y la humanidad se aventuró de nuevo en la esfera del pensamiento. Durante los siguientes 200 millones de años se repitieron en Venus las principales fases de la vida humana en la Tierra, aunque con características diferentes. Imperios teocráticos. Ciudades libres e intelectualistas. Inseguras soberanías feudales. Rivalidades entre altos prelados y emperadores. Largas disputas religiosas a raíz de la interpretación de las sagradas escrituras. Continuas fluctuaciones de las ideas entre el animismo ingenuo, el politeísmo, conflictivos monoteísmos y todos los desesperados ismos mediante los cuales la mente humana desfigura la nítida verdad. Modas recurrentes nacidas de la fantasía y la fría inteligencia en busca de la comodidad. Desórdenes sociales a consecuencia del mal uso de la energía volcánica y eólica en la industria. Imperios comerciales e imperios pseudocomunistas. Todas esas formas incidieron sobre la cambiante sustancia de la humanidad una y otra vez, así como en el fuego del hogar aparecen y se desvanecen las formas infinitamente diversas de las llamas y el humo. Pero los fugaces espíritus en los que se manifestaban esas formas estaban atentos principalmente a las primitivas necesidades de alimento, abrigo, compañerismo, gregarismo y copulación, a la difícil relación entre padre e hijo, y al ejercicio muscular y de la inteligencia en deportes fáciles. Muy raras veces, solo en infrecuentes momentos de lucidez y después de siglos de errores, unos pocos, aquí y allá, de tiempo en tiempo, tenían el discernimiento necesario para profundizar en la naturaleza del mundo y del hombre. Y, en cuanto ese precioso discernimiento empezaba a propagarse, no tardaba en ser obliterado por algún desastre pequeño o grande, una enfermedad epidémica, una desorganización espontánea de la sociedad, un acceso de imbecilidad racial, un prolongado bombardeo de meteoritos o la simple cobardía que evitaba asomarse al precipicio de la realidad. 2. Los hombres voladores. No es necesario que nos entretengamos en esas múltiples reiteraciones culturales, pero debemos observar por un momento la última fase a esa sexta especie, de modo que podamos dedicarnos a estudiar la especie artificial que produjo. A lo largo de su evolución, la sexta humanidad siempre se había sentido fascinada con la idea de volar. El ave fue una y otra vez su símbolo más sagrado. Su monoteísmo le permitía adorar no un dios hombre, sino un dios ave, concebido ora como la divina águila marina, símbolo del poder, ora como el vencejo gigante, símbolo de la clemencia, o como un espíritu del aire desencarnado, y en una ocasión como el pájaro dios que se hizo hombre para dotar a la raza humana de la capacidad de volar, física y espiritualmente. Era inevitable que el deseo de volar obsesionara al hombre en Venus, pues el planeta brindaba una morada muy reducida a los terrestres. Y la exuberante abundancia de especies voladoras abochornaba a los hombres, sujetos a sus hábitos pedestres. Cuando a su debido tiempo la sexta humanidad logró conocimientos y poderes comparables a los de la primera humanidad en su apogeo, inventó máquinas voladoras de varios tipos. Por supuesto, fueron muchas las veces en que se redescubrió el vuelo por medios mecánicos, para luego volver a perder los conocimientos con la caída de la civilización. Pero, en el mejor de los casos, se consideraba que esta forma de volar era solo un sustituto. Y cuando por fin, con el progreso de las ciencias biológicas, la sexta humanidad estuvo en posición de influir en el organismo humano, decidieron crear un verdadero hombre volador. Muchas civilizaciones buscaron en vano ese resultado, a veces con poco entusiasmo, a veces con gravedad religiosa. Al cabo, la más perdurable y brillante de todas las civilizaciones de la sexta humanidad logró realmente su objetivo. La séptima humanidad estaba constituida por pigmeos, apenas más pesados que las más grandes de las aves terrestres, pero que poseían todo lo necesario para volar. Una membrana correosa se extendía del pie hasta la punta del dedo mayor de la mano, inmensamente alargado y fortalecido. 3 dedos exteriores, igualmente alargados, servían como armadura para la membrana, mientras que el índice y el pulgar quedaban libres para la manipulación. El cuerpo tenía las líneas aerodinámicas de un pájaro, y estaba cubierto de un espeso manto de lana plumosa. Este, y las sedosas membranas voladoras, variaban grandemente en color y textura de un individuo a otro.
En tierra, los miembros de la séptima humanidad caminaban como los demás seres humanos, pues llevaban las membranas voladoras plegadas junto a las piernas y el cuerpo, las cuales les colgaban de los brazos como unas mangas exageradas. En vuelo, mantenían las piernas extendidas como una cola aplanada, con los pies unidos por los pulgares. El esternón, sumamente desarrollado, servía de base para los músculos del vuelo. Los demás huesos eran huecos, para aligerar su peso, y sus superficies internas servían como pulmones suplementarios. Pues, al igual que las aves, esos hombres voladores tenían que mantener un elevado índice de oxigenación. Un estado que otros seres considerarían como fiebre alta era normal para ellos. Su cerebro estaba dotado de zonas especiales para llevar a cabo las destrezas necesarias en vuelo. De hecho, se consiguió dotar a la especie de un sistema de reflejos para mantener el equilibrio aéreo, y de una actitud instintiva para volar, verdadera aunque artificial, así como del interés por el vuelo. Comparados con sus hacedores, el volumen de su cerebro era bastante pequeño, pero su sistema nervioso estaba cuidadosamente reorganizado. También maduraban muy rápido, y poseía una facilidad extrema para la adquisición de nuevos modos de actividad. Eso era muy deseable, pues el período de vida natural del individuo era solo de 50 años, y en la mayoría de los casos se acortaba a consecuencia de ciertas hazañas que resultaban imposibles de realizar alrededor de los 40 o cuando comenzaban a manifestarse los síntomas de la vejez. De todas las especies humanas, estos hombres voladores semejantes a murciélagos, la séptima humanidad, eran seguramente los más despreocupados. Dotados de un físico armonioso y de un temperamento alegre, se encontraron en un ambiente social bien adaptado a su naturaleza. No tuvieron ocasión, como a menudo la habían tenido algunos otros, de considerar el mundo fundamentalmente hostil a la vida, ni de considerarse a sí mismos como esencialmente débiles. De inteligencia ágil con respecto a los asuntos personales cotidianos y la organización social, no sufrían la sed insaciable de conocimientos. Pero eso no significa que fuesen una raza negada para lo intelectual, pues no tardaron en formular un armonioso sistema que daba cuenta de la realidad. Sin embargo, se daban buena cuenta de que la perfecta esfera de su pensamiento no era más que una burbuja a la deriva en el caos. No obstante, se trataba de una burbuja ingeniosa. Y el sistema era verdadero, a su manera alegre y francamente insincera, verdadero como metáfora significativa, no literalmente. ¿Qué más, se preguntaban, se podía esperar del intelecto humano? A los adolescentes se los instaba a estudiar los antiguos problemas filosóficos, sin razón alguna salvo la de convencerse de la futilidad de indagar más allá de los límites del sistema ortodoxo. Pinchad la burbuja del pensamiento en cualquier punto, se decía, y la destruiréis por completo. Y, puesto que el pensamiento constituye una necesidad de la vida humana, debe conservarse. Las ciencias naturales fueron adoptadas con desdeñosa gratitud de las especies anteriores, como un medio necesario para adaptarse cuerdamente al entorno. Sus aplicaciones prácticas se valoraban como el fundamento del orden social. Pero, a medida que avanzaba el milenio y la sociedad alcanzaba aquella notable perfección y estabilidad que perduraría durante muchos millones de años, la inventiva científica se tornó cada vez menos necesaria, y la ciencia misma quedó relegada a las escuelas primarias. También se daba un esbozo de la historia en la infancia, y luego se hacía caso omiso de ella. Esa insinceridad intelectual, curiosamente sincera, se debía al hecho de que la séptima humanidad se interesaba principalmente por otras materias que nada tenían que ver con el pensamiento abstracto. Resulta difícil brindar a vosotros, los miembros de la primera especie humana, un atisbo de la gran preocupación de esos hombres voladores. Decir que era el vuelo sería cierto, pero estaría lejos de ser toda la verdad. Decir que trataban de vivir en peligro e intensamente, y acumular tanta experiencia como fuese posible en cada momento, sería de nuevo una pálida sombra de la verdad. En el plano físico, sin duda el universo del vuelo, con toda la variedad de peligros y aptitudes que entrañaba debido a la tempestuosa atmósfera, constituía el principal medio de expresión de la personalidad de todo individuo. Sin embargo, no era el vuelo en sí, sino el aspecto espiritual del vuelo, lo que obsesionaba a la especie.
La séptima humanidad no era la misma en el aire que en la tierra. Cada vez que se entregaban al vuelo, experimentaban un notable cambio anímico. Pero buena parte del tiempo tenían que pasarlo en tierra, ya que casi todo el trabajo del que dependía la civilización era irrealizable en el aire. Además, la vida en el aire era una vida bajo altas presiones, y requería períodos de recuperación en tierra. En su vida pedestre, la séptima humanidad era sobria y relativamente aburrida, aunque en general eran personas alegres, se impacientaban ante la monotonía y el fastidio de los asuntos pedestres, pero sacaban fuerzas del recuerdo de su intensa vida en el aire y de la expectativa de una pronta nueva experiencia. A menudo estaban cansados después de someterse a la tensión de aquella otra vida, pero raras veces se mostraban abatidos o perezosos. En efecto, en las rutinarias tareas agrícolas e industriales se mostraban laboriosos como las hormigas sin alas. Sin embargo, trabajaban en un extraño estado de distracción, pues su corazón siempre estaba en el aire. Mientras pudiesen contar con frecuentes períodos de vuelo, se conformaban de estar en tierra. Pero, si una enfermedad o alguna otra razón los obligaba a permanecer un largo espacio de tiempo sin volar, languidecían, sufrían una aguda tristeza y a menudo fallecían. Sus hacedores los habían ideado de tal manera que, ante la aparición de un gran dolor o desgracia, su corazón se detenía. Por lo tanto, debían evitar los disgustos fuertes. Pero en realidad, ese misericordioso dispositivo funcionaba tan solo en tierra. En el aire daban muestras de una naturaleza muy diferente y más heroica, que sus hacedores no habían previsto, aunque sin duda era una consecuencia de la forma en que habían sido concebidos. En el aire, el corazón del hombre volador latía con más fuerza. Aumentaba su temperatura. Sus sensaciones eran más vívidas y selectivas, y su inteligencia, más ágil y penetrante. Experimentaba el placer o el dolor con más intensidad en todo cuanto le acontecía. No sería cierto decir que se volvía más emotivo. Antes bien era todo lo contrario, si por emotividad se quiere significar ser esclavo de las emociones. Pues lo más notable del período aéreo era que esa capacidad de apreciación más acentuada carecía de pasión. Mientras el individuo se encontraba en el aire, fuese en la lucha solitaria con una tormenta, o bien en el baile ceremonial con una hueste de sus semejantes que obscurecía el cielo. Tanto si ejecutaba la arrebatada danza de amor con una pareja sexual, o bien volara en círculos sobre el mundo, solitario y meditabundo. Tanto si su empresa era afortunada, como si se veía arrastrado por un huracán y moría al estrellarse, siempre contemplaba con igual gozo estético su propia suerte, fuera jubilosa o trágica. Aun cuando un desastre aéreo destruyese o mutilase a su más querido compañero, él estaba exultante, pese a que a su vez habría sido capaz de ofrendar su propia vida para salvarlo. Pero, una vez en tierra, no tardaba en sentirse abrumado por la pena, se esforzaba vanamente en recobrar la visión perdida y tal vez moría a causa de un infarto. Cuando un accidente atmosférico de alcance mundial destruía toda una población aérea, como ocurría de vez en cuando en el borrascoso clima de Venus, los contados y maltrechos supervivientes se sentían exultantes mientras permanecían en el aire. Y, de hecho, cuando al fin se precipitaban exhaustos hacia tierra, hacia una desilusión y una muerte seguras, interiormente reían. Sin embargo, al cabo de una hora de haber llegado al suelo, su constitución se transformaba y perdían la bella visión. Solo recordaban el horror del desastre, y el recuerdo los mataba. No debe extrañar entonces que los hombres de la séptima humanidad detestaran todos los momentos que pasaban en tierra. Mientras se encontraban en el aire aceptaban con inmutable alegría aunque con repugnancia la perspectiva de un período pedestre, por interminable que éste fuera. Pero, una vez en tierra, detestaban amargamente encontrarse allí. Ya en los comienzos de la evolución de las especies, se había incrementado la proporción de horas aéreas en relación con las terrestres mediante una invención biológica. Se había creado una diminuta planta comestible que se pasaba el invierno arraigada en el suelo, y en el verano flotaba a la deriva en el aire iluminado por el sol, dedicada tan solo al proceso de la fotosíntesis. De ahí que la población de hombres voladores pudiese nutrirse en los brillantes prados del firmamento, tal como las golondrinas.
A medida que pasaron los siglos, la civilización se hizo cada vez más simple. Las necesidades que no se podían satisfacer sin recurrir al trabajo terrestre se fueron descartando. Los artículos manufacturados eran cada vez más raros, y ya no se escribían ni leían libros. En general, ya no eran necesarios. Pero hasta cierto punto su lugar fue ocupado por la tradición y la discusión oral, llevada a cabo en el aire. De las artes, se practicaban constantemente la música, la lírica hablada y el verso épico, así como el supremo arte de la danza alada. El resto desapareció. Muchas de las ciencias se esfumaron inevitablemente. Sin embargo, se conservó el verdadero espíritu científico en las muy exactas predicciones meteorológicas, una biología bastante acertada y una psicología humana solo superada por la segunda y quinta especie en sus puntos más altos. No obstante, ninguna de esas ciencias se tomó muy en serio, salvo en sus aplicaciones prácticas. Por ejemplo, la psicología explicaba el éxtasis del vuelo de manera muy minuciosa como una beatitud febril e irracional. Pero nadie prestaba mucha atención a esa teoría, pues todos sentían, mientras volaban, que era simplemente una verdad a medias. El orden social de la séptima humanidad no era en esencia utilitario, ni humanístico, ni religioso, sino estético. Todo acto y toda institución se justificaba como una contribución a la forma perfecta de la comunidad. Incluso la prosperidad social se concebía meramente como el medio en el que se debía encarnar la belleza, esto es, la belleza de las intensas vidas individuales armoniosamente relacionadas. Aún así, según afirmaban los sabios, la muerte temprana en vuelo era mucho mejor que una vida muy prolongada en tierra, no solo para el individuo, sino incluso para la propia raza. Mejor, mucho mejor sería el suicidio colectivo, que un futuro de vida completamente pedestre. Sin embargo, aunque tanto el individuo como la raza se concebían como instrumentos para obtener la belleza objetiva, en esa convicción no había nada religioso, en un sentido ordinario. La séptima humanidad no sentía interés alguno por lo universal y lo invisible. La belleza que trataban de crear era efímera y muy sensual, y todos se conformaban con que fuese así. La inmortalidad personal, decía un sabio moribundo, sería tan tediosa como una canción interminable. Igual ocurría con la raza. La llama adorable, de la cual todos somos miembros, debe morir, decía. Pues sin la muerte carecería de belleza. Durante casi 100 millones de años terrestres, esa sociedad aérea perduró con pocos cambios. En muchas de las islas de ese período aún había un buen número de antiguas torres arquitectónicas, aunque restauradas casi hasta resultar irreconocibles. En esos nidos, los hombres y las mujeres de la séptima especie dormían durante las largas noches venusinas, apretujados como golondrinas en reposo. De día, las enormes torres apenas estaban habitadas por aquellos que trabajaban por turnos en la industria, mientras otros laboraban en los campos y en el mar. Pero la mayoría estaba en el aire. Muchos sobrevolaban el océano, para precipitarse, como alcatraces, en busca de peces. Muchos, revoloteando sobre el mar o la tierra firme, se abatían una y otra vez como halcones sobre las aves silvestres que constituían la principal ración de carne de la especie. Otros, a 12 o 15 mil metros sobre las olas, donde incluso la densa atmósfera de Venus apenas podía sostenerlos, planeaban en círculos y descendían precipitadamente, por el puro gozo de volar. Otros, en la calma de las elevadas alturas, planeaban sin esfuerzo, llevados por alguna corriente de aire estable, con el fin de meditar y de gozar del éxtasis de la simple percepción. No faltaban las parejas embriagadas de amor que entrelazaban sus rumbos para formar diseños aéreos, espirales, cascadas y verdaderos nudos de amor en vuelo, hasta abrazarse y descender 3000 metros corporalmente unidos. Algunos se desplazaban de aquí para allá a través de las verdes neblinas de partículas vegetales, recogiendo el maná en sus bocas abiertas. Algunos grupos, describiendo círculos juntos, trataban temas sociales o estéticos. Otros cantaban a coro o escuchaban recitativos de versos épicos.
Miles de ellos, reunidos en el cielo como aves migratorias, efectuaban evoluciones en masa que recordaban las vastas coreografías aéreas del primer estado mundial, pero más vitales y expresivas, como el vuelo de un pájaro resulta más vital que el vuelo de una máquina. Y siempre había alguien que, solitario o en compañía, o bien iba a la pesca de seres marinos o a la caza de aves silvestres, o bien de puro atrevido probaba su fuerza y habilidad desafiando un huracán, a menudo de forma trágica, pero invariablemente lleno de deleite y alegría del espíritu. Puede parecer increíble que la cultura de la séptima humanidad durara tanto. Seguramente, tendría que haber declinado a causa de la simple monotonía y el estancamiento, o haber progresado hacia una experiencia más rica. Pero no fue así. Las generaciones se fueron sucediendo, y cada una fue demasiado breve para superar la joven etapa de gozo y descubrir el aburrimiento. Además, tan perfecta era la adaptación de esos seres a su mundo que, aun cuando hubiesen vivido durante siglos, no habrían experimentado la necesidad de cambiar. El vuelo les producía un intenso alborozo físico, junto con la base física de una genuina y embelesada experiencia espiritual, por limitada que ésti fuese. En ese logro supremo se solazaban no solo en la diversidad de vuelos, sino también en el goce de las bellezas de su abigarrado mundo, y sobre todo, quizás, en los miles de matices líricos y épicos de las relaciones humanas en la comunidad aérea. El fin de ese paraíso aparentemente eterno, sin embargo, estuvo relacionado con la propia naturaleza de la especie. En primer lugar, a medida que las eras se sucedían, las generaciones conservaban cada vez menos el antiguo tesoro científico, pues para ellos carecía de importancia. La comunidad aérea no lo precisaba. Esa pérdida de información careció de importancia en tanto su estado permaneció inalterado. Pero, con el tiempo, los cambios biológicos comenzaron a dañarlos. La especie siempre había sido proclive a cierta inestabilidad biológica. Desde un principio había habido una proporción de recién nacidos con malformaciones, cuyo número variaba según las circunstancias. Y, en general, las deformaciones les habían imposibilitado volar. El niño normal podía volar a los 2 años. Si algún accidente se lo impedía, invariablemente se debilitaba y fallecía antes de haber cumplido los 3 años. Pero muchos de los individuos deformes, que habían sufrido una regresión a la naturaleza pedestre, lograban vivir indefinidamente sin volar. Siempre había existido la costumbre piadosa de exterminarlos. Pero a la larga, a causa del gradual agotamiento de una sal marina esencial para la naturaleza de la séptima humanidad, eran más los niños con deformaciones congénitas que los que nacían sanos. La población del mundo fue declinando de tal manera, que ya no fue posible mantener la vida organizada de la comunidad aérea de acuerdo con los principios estéticos tradicionales. Nadie sabía cómo detener la degeneración racial, pero muchos tenían la impresión de que eso podría haberse evitado si se hubiesen tenido más conocimientos biológicos. Entonces, se adoptó un plan de acción desastroso. Se resolvió salvar a una proporción de niños deformes cuidadosamente seleccionados, aquellos que, si bien estaban condenados a la vida pedestre, era probable que desarrollaran una elevada inteligencia. Así se esperaba contar con un grupo de personas especializadas que, libres de la ebriedad que causaba el afán de volar, tendrían la misión de realizar investigaciones biológicas. Los brillantes tullidos que resultaron de ese plan enfocaron la existencia desde otro ángulo. Privados de la suprema experiencia para la cual vivían sus semejantes, envidiosos de un goce que solo conocían de oídas, pero desdeñosos de la mentalidad ingenua a la que nada parecía importarles salvo el ejercicio físico, hacer el amor, la belleza de la naturaleza y los aspectos elegantes de la sociedad, buscaron satisfacción casi totalmente en la investigación y el dominio de la ciencia. Sin embargo, eran seres torturados y resentidos, pues su naturaleza había sido concebida para una vida aérea que ellos no podían llevar. Si bien recibían de sus semejantes alados un trato justo y cierto respeto compasivo, se sentían heridos por esa amabilidad, rechazaban todos los valores ortodoxos y buscaban nuevos ideales. Al cabo de unas centurias habían rehabilitado la vida del intelecto, y, con el poder que brinda el conocimiento, se adueñaron del mundo. Los afables voladores se quedaron sorprendidos, perplejos y hasta dolidos.
No obstante, al mismo tiempo lo hallaban divertido. Aun cuando se hizo evidente que los pedestres estaban decididos a crear un nuevo orden mundial en el cual no habría lugar para los goces del vuelo natural, los voladores solo se mostraban dolidos por el asunto cuando se hallaban en tierra. Las islas se llenaron de maquinarias e industrias. En el aire, los seres alados se encontraban superados por los toscos pero eficaces instrumentos de vuelo mecánico. Las alas se convirtieron en motivo de burla, y la vida del vuelo natural se condenó como un lujo estéril. Se ordenó que, en el futuro, todo volador debía estar al servicio del orden mundial, o moriría de hambre. Y, como se había abandonado el cultivo de las plantas transportadas por el viento, y los derechos de pesca y caza estaban estrictamente controlados, esa ley no era una simple forma vacía de contenido. En un principio, a los voladores les resultaba imposible trabajar en tierra durante largas horas, día tras día, sin sufrir un grave deterioro de la salud que los conducía a una muerte temprana. Pero los fisiólogos pedestres inventaron una droga que mantenía a los pobres esclavos asalariados en un estado de aparente buena salud física, y de hecho les alargaba la vida. Sin embargo, ninguna droga podía restaurar su espíritu, pues sus hábitos aéreos normales se redujeron a unas pocas horas fatigosas de recreación una vez a la semana. Mientras tanto, se llevaron a cabo experimentos de gestación con el fin de crear un tipo desprovisto de alas y con gran capacidad cerebral. Y, por fin, se dictó una ley por la cual se debía mutilar o aniquilar a todos los niños alados. En ese momento, los voladores realizaron un acto heroico, pero ineficaz, para recuperar el poder, y atacaron a la población pedestre desde el aire. En respuesta, el enemigo los persiguió en sus grandes aviones y los destruyó con explosivos. Finalmente, las escuadrillas de combate de los voladores naturales fueron obligadas a aterrizar en una isla remota y allí se reunió a toda la población aérea, un simple remanente de su fuerza anterior, huyendo del archipiélago civilizado en pos de la libertad. Toda la población, salvo los enfermos, que se suicidaron, y los niños que aún no podían volar. A esos los estrangularon sus madres o parientes, acatando un decreto de los líderes. Cerca de 1 millón de hombres, mujeres y niños, algunos de los cuales tenían apenas edad suficiente para el vuelo prolongado, ahora estaban apiñados en las rocas, a pesar de que no había alimentos en el entorno para una cantidad tan grande de gente. Sus líderes, reunidos en un cónclave, comprendieron sin lugar a dudas que a los hombres voladores les había llegado la hora, y que sería más digno para su noble raza morir de pronto, que seguir viviendo sometidos a sus insolentes amos. Por lo tanto, ordenaron a la población que participara en un acto de suicidio racial que, al menos, convertiría la muerte en un honroso gesto de libertad. La gente recibió el mensaje mientras reposaban en el rocoso brezal, y un gemido de dolor se alzó de sus gargantas. Lo acalló la voz del orador, quien los indujo a ver, aún en tierra, la belleza de lo que debían hacer. Ellos no podían verlo. Pero comprendieron que, si tenían la fuerza para emprender de nuevo el vuelo, lo verían claramente, casi en el mismo momento en que sus fatigados músculos los llevarán hasta lo alto. No había tiempo que perder, pues muchos ya estaban debilitados por el hambre, y temían no poder elevarse del suelo. Dada la señal, toda la población emprendió el vuelo con gran estrépito de alas. Las penas quedaron atrás. Hasta los niños, cuando su madre les explicó qué debían hacer, aceptaron su suerte con deleite, aunque, si lo hubiesen sabido en el suelo, se habrían quedado aterrados. Todos volaron hacia el poniente, formando una doble hilera de muchos kilómetros. En el horizonte apareció el cono humeante de un volcán, que crecía a medida que se acercaban. Los líderes se dirigieron hacia la columna de humo rojizo, y, sin vacilar, reunida en parejas, toda la multitud se precipitó en el ardiente hálito y desapareció. Así terminó la existencia de los hombres voladores. 3. Un acontecimiento astronómico de poca importancia. La raza sin alas que ahora era la dueña del planeta, y que aún conservaba mucho de pájaro, se dedicó a crear una sociedad basada en la industria y la ciencia. Después de muchas vicisitudes crearon una nueva especie humana, la octava humanidad.
Estos individuos, fuertes y de cabeza alargada, fueron diseñados para ser estrictamente pedestres, física y mentalmente. Aptos para la manipulación, el cálculo y la invención, no tardaron en convertir a Venus en un paraíso de la ingeniería. Con energía extraída del calor central del planeta, sus enormes barcos eléctricos navegaban tranquilamente entre los continuos huracanes y tormentas, que tampoco perturbaban a sus naves aéreas. Túneles y puentes comunicaban las islas, y hasta el último centímetro de tierra servía a un fin industrial o agrícola. Las generaciones acumularon fortunas con tanto éxito, que las razas y castas rivales pudieron dedicarse, con una periodicidad de algunos siglos, a desenfrenados excesos de mutuas matanzas y destrucción material sin que, como norma, sus descendientes se empobrecieran. Y tan insensible se había vuelto el hombre, que no se avergonzaba en absoluto de esos excesos. En efecto, solo los ardores de la violencia física arrancaban durante un tiempo de su suficiencia a esa especie tan palurda. Contiendas que para unos seres más nobles habrían constituido un tremendo desastre espiritual, para estos era un ejercicio tonificante, casi religioso. Cabe señalar que esos paroxismos catárticos no eran más que raras y breves crisis que automáticamente acarreaban eras de paz imperturbable. En ningún momento fueron una amenaza para la existencia de la especie, y en muy contadas ocasiones llegaron a destruir la civilización. Fue después de un largo período de paz y de adelantos científicos cuando la octava humanidad realizó un sorprendente descubrimiento astronómico. Desde que la primera humanidad supiera que en la vida de las estrellas llega un momento en que la enorme esfera se comprime hasta reducirse a un cuerpo denso y diminuto de débil radiación, el hombre había sospechado periódicamente que el Sol estaba a punto de sufrir una transformación, para convertirse en una típica enana blanca. La octava humanidad detectó señales seguras de la catástrofe y predijo la fecha. Contaban con 20.000 años antes de que comenzase el cambio. 50.000 años más tarde, Venus estaría congelado y sería inhabitable. La única esperanza que cabía era emigrar a Mercurio durante el Gran Cambio, cuando ese planeta hubiera dejado de ser intolerablemente ardiente. Era necesario, pues, crear una atmósfera en Mercurio y generar una nueva especie que fuese capaz de adaptarse finalmente a un mundo de frío extremo. Esa operación desesperada ya estaba en marcha cuando un nuevo descubrimiento astronómico les demostró que aquella empresa era inútil. Los astrónomos detectaron, a cierta distancia del sistema solar, una nube de gas no luminoso. Los cálculos demostraron que ese objeto y el Sol se estaban aproximando de forma tangencial, y que terminarían por chocar. Cálculos ulteriores revelaron el probable resultado de ese acontecimiento: el Sol estallaría en una llamarada y se expandiría de forma prodigiosa. La vida se convertiría en algo completamente imposible en los planetas con excepción, quizá, de Urano y más probablemente Neptuno. Los tres planetas más allá de Neptuno se salvarían de la quemazón, pero resultaban inadecuados por otras razones. Los dos más alejados seguirían siendo helados y, además, se hallaban fuera del alcance de las imperfectas naves espaciales de la octava humanidad. El más cercano era prácticamente una esfera de hierro, desprovisto no solo de atmósfera y agua, sino también de la normal cubierta rocosa. Solo Neptuno podría albergar la vida, pero ¿cómo se podría poblar alguna vez Neptuno? No solo su atmósfera no era apta en absoluto, y su fuerza de gravedad tan grande que el peso del hombre sería insoportable, sino que hasta el momento de la colisión sería excesivamente frío. Solo después del incendio solar podría mantener la clase de vida conocida por el hombre. Aunque vale la pena relatar la historia del salto de la humanidad a su última morada, no tengo tiempo de detallar cómo se superaron todas esas dificultades. Tampoco puedo contar en detalle el conflicto político que surgió. Algunos, considerando que la octava humanidad jamás podría vivir en Neptuno, propusieron entregarse a una orgía de placeres hasta que llegara el fin. Pero, a la larga, la raza tuvo éxito al resolver casi de forma unánime que destinaría los siglos restantes a la creación de un ser humano capaz de llevar la antorcha de la mentalidad a un mundo nuevo. Las naves del éter podían alcanzar aquel mundo remoto y efectuar cambios químicos para mejorar la atmósfera.
Por medio de los procesos recientemente redescubiertos para desintegrar la materia, se podía lograr también un suministro constante de energía con el fin de calentar una región donde la vida podría tener esperanzas de sobrevivir hasta que el Sol se rejuveneciera. Cuando al fin se acercaba el momento de la migración, se despachó hacia Neptuno una vegetación especialmente creada para que arraigara en la región cálida, donde el hombre podría servirse de ella. Se resolvió que no sería necesario enviar animales. Acto seguido, se transportó a la nueva morada del hombre una especie humana especialmente concebida, la novena humanidad. Los gigantescos miembros de la octava humanidad no podrían habitar Neptuno. El problema no era simplemente que apenas serían capaces de sostener su propio peso, por no hablar de caminar, sino que la presión atmosférica de Neptuno era insoportable, ya que el enorme planeta contaba con una envoltura gaseosa de miles de kilómetros de espesor. La masa sólida era apenas el equivalente de la yema de un huevo gigantesco, pero ambas masas, la gaseosa y la sólida, se combinaban para producir una presión gravitatoria mayor que la existente sobre el lecho oceánico de Venus. Por lo tanto, la octava humanidad no se atrevió a salir de sus naves del éter para recorrer la superficie del planeta salvo durante breves lapsos, y ataviados con vestidos de buceo hechos de acero. Allí no podían hacer nada más. Solo les quedaba regresar a los archipiélagos de Venus y vivir de la mejor manera posible hasta el fin. No tuvieron que esperar mucho. Unos pocos siglos después de establecerse en Neptuno, tras transferir allí todas las más preciosas reliquias materiales de la humanidad, el enorme planeta estuvo a punto de colisionar con el extraño viajero del espacio. Urano y Júpiter se hallaban en ese momento muy lejos de su órbita, pero no así Saturno, que, unos años después de la migración a Neptuno, fue tragado por la nube, con todos sus anillos y satélites. La súbita incandescencia que provocó esa colisión de menor importancia no fue más que un preludio. El gigantesco extraño siguió avanzando y, como un dedo que rasgara una tela de araña, desbarató las órbitas planetarias. Habiéndose abierto camino entre los asteroides, pasó de largo junto a Marte, atrapó a la Tierra y a Venus en su ardiente estela y saltó hacia el Sol. A partir de entonces, el centro del sistema solar se convirtió en una estrella con un diámetro casi tan grande como el de la antigua órbita de Mercurio, y todo el sistema se transformó.